nosotros convocamos esta reunión aprovechando que aquí en la ciudad contamos con unas personas que tienen una gran experiencia profesional y una gran experiencia moral para hablar del tema de la gestión del clima organizacional. Les menciono brevemente. Ellos son la doctora Luz Victoria Calle Botero, directora de Desarrollo Humano, en la casa sede de la Congregación Mariana, pero ella tiene acción sobre todas las obras de la Congregación Mariana, que es una institución grande, importante, de la cual a veces uno no sabe mucho, pero cuando se acerca encuentra que es una institución importante. Ellos tienen algo interesante, y es que en distintas de sus obras han tenido las mejores calificaciones en gestión del clima organizacional desde 2005, cuando nosotros comenzamos a acompañarlos y a obtener información y a generar información de ellos. Yo quiero mencionar rápidamente, por ejemplo, la Casa Sede obtuvo entre los años 2009 y 2011, en todas las organizaciones de las cuales tuvimos información sobre su clima organizacional, en ese periodo, la Casa Sede obtuvo el primer lugar en la variable apoyo del jefe, que es una de las que tiende a puntuar más bajito, de manera que eso no es gratis ni por casualidad. Obtuvo el primer lugar el Centro de Formación Santa María de las Flores en retribución, y el área de publicaciones de la Congregación Mariana obtuvo el primer lugar, y no lo leo por razón del tiempo, pero en 7 de las variables de clima y en 5 de los indicadores. De manera que ellos deben tener una fórmula, no sé qué tan secreta sea, pero deben tener una fórmula de éxito, porque eso no es gratis ni es por buena suerte. Por otro lado, quisiera mencionar al doctor Julio César Martínez Castaño, que es gerente de gestión humana de Colcafé, industria colombiana del café. También ellos hemos venido acompañando su proceso de gestión del clima desde el 2004, o sea, desde el 2003. Él representa el grupo de las empresas grandes, es decir, en nuestro criterio con más de 100 colaboradores, y ellos han venido obteniendo la calificación más alta en gestión del clima organizacional desde ese entonces. Pero quiero destacar, por ejemplo, que los resultados más espectaculares de ellos han estado en estabilidad, claridad organizacional, disposición al esfuerzo, apoyo organizacional percibido, imagen de la empresa y calidad del clima organizacional, para mencionar algunos de los resultados. De manera que pensamos que ellos también deben tener una fórmula, de nuevo no sabemos qué tan secreta puede ser, pero una fórmula que garantiza el éxito en la gestión de uno de los asuntos humanos, que no solamente es importante, sino que en ocasiones reviste cierta complejidad. Y por mi derecha está el doctor John Jairo Bolívar Avendaño, que es director de Desarrollo del Trabajador en ISAGEN. Bueno, yo creo que a ellos los venimos acompañando desde el 2004 también, ¿cierto? Ellos son una organización muy juiciosa, muy disciplinada, yo diría que de avanzada en todas las cosas de gestión humana. Tienen una serie de cosas que no encuentra uno fácilmente en otras organizaciones, y entre ellas el tema de la gestión del clima organizacional. De ellos yo quisiera destacar lo siguiente: desde el puro principio han logrado mantener unos niveles de clima organizacional en todas las variables tan estables que eso tampoco ocurre por casualidad ni por azar. Ellos deben tener también una fórmula. Espero que algo de eso podamos entender aquí. En el último estudio que obtuvimos, ellos obtuvieron un reconocimiento por su tercer lugar en 2 variables, que fueron disponibilidad de recursos y calidad del clima organizacional. Pero aparte del puntaje, yo pienso que ellos tienen desarrollos en lo de gestión humana que uno no ve frecuentemente en muchas organizaciones, y repito, han logrado mantener unos niveles de calidad del clima tan estables que es sorprendente. Bueno, ellos son entonces nuestros invitados, y yo quiero ponerme pesado ahora con ellos, porque como tenemos limitaciones de tiempo,
El procedimiento es el siguiente. Tenemos 4 preguntas que tienen que ver con gestión del clima organizacional. Están formuladas de una manera muy general. Y ellos van a tener un tiempo muy restringido. De hecho, yo tengo aquí contabilizados 4 minutos para que cada uno de ellos nos dé su respuesta a cada una de las preguntas. Yo les voy a pedir la disculpa a ellos primero que todo y a ustedes también, pero tenemos el tiempo limitado. Lo que esto significa es que si alguien quiere mejores respuestas, detalles, explicaciones y ese tipo de cosas, pues yo espero que ellos estén de acuerdo en que ustedes puedan consultar, llamar y de pronto conseguir una cita o aquí mismo pedir aclaraciones o ampliaciones. Bueno, entonces esa va a ser la dinámica. Yo voy a formular cada una de las preguntas, vamos a obtener la respuesta de cada uno de ellos y así vamos avanzando y al final vamos a dejar un lapso pequeñito para los comentarios y las inquietudes de ustedes. Bueno, ese sería entonces el procedimiento y como el tiempo va corriendo les propongo que comencemos entonces con la primera pregunta, que dice así: ¿cómo ha evolucionado la gestión del clima organizacional en su empresa o en su institución? En otras palabras, ¿lo que hacen ahora en gestión del clima organizacional es lo mismo que comenzaron a hacer hace los años que empezaron? ¿O eso ha cambiado y en qué dirección ha habido cambios? ¿Ha habido mejoras, ha habido desmejoras? Es decir, ¿cómo ha cambiado la gestión del clima organizacional de allá acá? Repito, ellos van a estar más centrados en datos, en hechos, en respuestas muy esquemáticas, más que en explicaciones o en desarrollos de filosóficos que estoy seguro que están detrás de todas las prácticas que ellos están realizando. Bueno, mi doctora Luz Victoria, la invito entonces. Gracias, Fernando. Gracias a Cincel por la invitación a la Congregación Mariana a participar en este panel. Nos sentimos muy contentos y poco merecedores de todas esas palabras lindas que estás diciendo. Yo quiero ponerlos algo en contexto a la Congregación Mariana muy rápido. La Congregación Mariana es una institución que este año, ahorita el 9 de mayo, cumplimos 75 años de existencia. Se creó para ayudar a personas de escasos recursos económicos como una labor de apostolado de unas personas que se congregaron en torno a una devoción hacia la Virgen y quisieron prestar un servicio a la comunidad. Entonces donaban su tiempo para la parte de salud, especialmente medicina y odontología. Aquello fue creciendo y ya las donaciones del tiempo no fueron posibles que se sostener la demanda que tenía. Entonces empezamos a contratar personas para realizar esta labor. Entonces hace 75 años, ya ahorita tenemos muchas obras divididas en sector salud, está clínica cardiovascular, centro odontológico, laboratorio clínico, laboratorio dental y clínica diagnóstica especializada. 5 obras, nosotros lo llamamos obras porque nosotros, que son uno de los secretos, nosotros prestamos un apostolado. Entonces nos vamos a encasillar en una cosa que nos hace diferentes y nos hace únicos. Es uno de los factores secretos que nos saca de aquí, de este recinto, es que somos apóstoles, ¿cierto? Entonces tenemos obras de salud que ya mencionamos, tenemos obras de comunicaciones, tenemos el canal Televida, todos han visto el canal Televida, y tenemos una obra que ya Fernando la mencionó que se llama Publicaciones. Es una obra que edita, es de edición de cosas. Bueno, tenemos también obras de familia, tenemos un centro de familia, un centro jurídico y un centro de vivienda social. Y tenemos en formación un colegio en el barrio Córdoba que se llama el Colegio Santa María de la Paz y una obra que también Fernando la mencionó que se llama Centro de Formación Santa María de las Flores. Eso es la Congregación Mariana y lo que nos mueve es el apostolado. Bueno,
Visto así, para nosotros es muy importante, y es otro de los críticos, la persona, la dignidad de la persona humana. Entonces, visto de esa manera y conscientes que las empresas las hacemos nosotros, las personas, nosotros los empleados, no ese mayor patrimonio de la empresa, pues obviamente tenemos que trabajar por su desarrollo, tenemos que trabajar por su evolución, porque es la única manera en que las empresas evolucionen, haciendo que las personas evolucionen. Entonces, conscientes de eso, empezamos a trabajar, a medir el clima organizacional. Lo medíamos, Fernando dijo más o menos 2004, 2003, no recuerdo bien, y la verdad que no sabíamos qué hacer con ese resultado. Cincel nos decía, hombre, y sencillo, son cosas sencillas. Entonces, nosotros empeñados en que era importante gestionar ese clima, empezamos y tuvimos dentro de desarrollo humano una persona que Elena María Maya, que empezó a gestionar el clima, y eso empezó a dispararse. Tenemos ejemplos como muy lindos. En el centro odontológico hubo un año, tal vez la primera o la segunda misión, con un resultado inconveniente, y empezamos a trabajarlo, y en 6 meses lo superamos. Entonces aquí vino, Fernando invitó a la directora del centro odontológico para que le contara cómo había hecho, cuál había sido ese factor de éxito. Entonces, hemos mejorado mucho. En este momento yo diría que, ya lo mencionó Fernando, apoyo del jefe ha sido una de las variables que encontramos más bajitas, pero que hemos logrado superar. Yo creo que después nos van a preguntar que cómo es los pasos de la gestión, pero más o menos creo dar respuesta a la pregunta. Encontramos un clima no así, pero convencidos de la gestión, convencidos del trabajo de las personas y de la dignidad de esas personas, empezamos a trabajar y hemos logrado cosas muy buenas. En publicaciones, por ejemplo, logramos en la primera medición 7 variables, la máxima en todas las empresas. Eso es una cosa descomunal, pero el secreto está en que son personas que venían de empresas editoriales, de pronto con un factor personal y de dignidad, pues yo diría no muy alto, y llegaron aquí donde se encontraron que las personas valían per se, solamente por ser personas, por ser seres humanos, y eso se desbordó porque encontraron toda la felicidad en el trabajo. Bueno, buenos días y muchas gracias también a Cincel por esta invitación. Es rico venir aquí a compartir. Primero hay que decir que no hay secretos, pues no hay secretos de ninguna clase. Yo creo que en recursos humanos los secretos no existen ya, están por todas partes en los libros y están en las prácticas de las empresas. Irremediablemente tengo que arrancar diciendo, cuando le preguntan a uno cómo están gestionando el clima organizacional, yo tengo que arrancar definitivamente con mi formación, y es la de abogado. Entonces tengo que decirlo de entrada, y lo hemos discutido en algunas ocasiones con Cincel, lo he hablado con el doctor Toro básicamente, y es que el clima organizacional ya no es una opción empresarial, no es si lo quiero hacer, es una obligación legal. La resolución 2647 del 2008 ya habla expresamente de la obligación de gestionar el clima, y yo creo que viene una norma muy importante este año, que es la actualización de la resolución 1017 del 89, todos los programas de salud ocupacional de las empresas, donde va a ser mucho más fuerte ese tema porque trae muy expreso el tema de riesgo psicosocial en el trabajo. Pero como la pregunta es cómo lo hemos venido haciendo, pues yo voy a tratar de ser un poquito esquemático en lo que hacemos. Realmente puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Normalmente hacemos lo que hacen muchos de ustedes. Primero hacemos una socialización colectiva de los resultados y hemos intentado bajar mucho esa información. Yo creo que eso
compromete mucho a la gente, el hecho de que bajemos esos resultados hasta allá. Si no bajarlos, de pronto que genera como desconfianza en la gente y dice esto, ¿para qué lo miden, no? Hacemos un análisis muy juicioso con cada área de los resultados, o sea, nos sentamos con cada gerente de área o con cada líder de proceso a sentarnos, ¿qué está pasando acá? Pues, ¿qué nos pasó con los resultados? ¿Por qué nos están dando estas variables de una manera y otra? En el Colcafé y en todas las empresas del Grupo Nutresa, por gerencias y por procesos, el clima organizacional es un indicador de desempeño. Entonces, hay que amarrarlo también al tema de desempeño de los jefes. Y hablando de los jefes, yo diría que el programa que podría rescatar más importante de lo que hemos hecho en estos años que hemos venido gestionando el clima, y yo digo que hay que mantenerlo de manera permanente, es un programa que nosotros llamamos liderazgo transformador, y es fortalecer permanentemente todo el tema de las competencias de los jefes. Fundamentalmente hacemos mucho énfasis en todo lo que es coaching ontológico. Cuando hablamos de coaching ontológico, pues estoy hablando de comunicación, estoy hablando de escucha activa, estoy hablando de retroalimentación, estoy hablando de inteligencia emocional, las conversaciones de la organización, estoy hablando del lenguaje. Y el tema de los jefes es un tema que es absolutamente determinante. Yo pues me tengo que sentar pues aquí con mi amiga a que me cuente un poquito más secretos cómo hizo para fortalecer esa variable de apoyo del jefe, porque es la variable más crítica y es una variable muy determinante. Los jefes definitivamente, hay que decirlo así abiertamente, nos podemos convertir en los mayores perturbadores del clima organizacional del mundo. Yo creo que son muy determinantes. Esos estilos de dirección, y después hablaremos de eso, son determinantes para el clima. Un tema muy importante es fortalecer la cultura. Cada organización tiene una cultura. En Colcafé decimos que la cultura nuestra la fundamentamos en 3 pilares: en el respeto, en la confianza y en la calidez en el trato. Quienes han ido a Colcafé tenemos fama de que somos muy saludadores, por ejemplo, y entonces siempre me preguntan, por eso les digo yo, es que eso hace parte de la cultura nuestra, el saludo, y les sorprende que nosotros hagamos campañas por el saludo. En la compañía hacemos campañas por el saludo, porque el saludo para nosotros es la forma como nos enlazamos internamente en la organización. O sea, no olvidemos que es un rito, hace parte de la cultura. Entonces, gestionar cultura, si tú gestionas cultura, estás gestionando clima. Entonces, cuando gestionas cultura, estoy hablando de que seas consecuente con un componente de la cultura, que es la historia de la organización. Hay que ser consecuentes con un componente de la cultura, que es el tema de la comunicación, el tema de los valores. Hay que fortalecer permanentemente los valores. Y fundamentalmente mucha coherencia en el discurso. Yo no puedo hablar de respeto en una organización y tener unos líderes que no respeten. Como no voy a mencionar nombres, pues no hay ningún problema, ustedes van a quedar en las mismas. Pero les quiero contar una cosa. En Colcafé hemos tomado decisiones de líderes que tienen que ir de la organización. Y se van porque definitivamente no es el líder que nosotros queremos en la organización. Y hemos renunciado, y tengo que resaltar que en una ocasión renunciamos, yo diría que al más competente, posiblemente no de Medellín, sino posiblemente de este país, tipo absolutamente brillante. Brillante es un hombre para ponerlo a trabajar en cualquier país del mundo, porque además tenía sus competencias hasta en idiomas y todo, pero llegamos a la conclusión que ese no era el hombre que necesitábamos, era un hombre que chocaba permanentemente con la cultura. Y finalmente, un tema muy importante, la participación. Es decir, en Colcafé promovemos mucho los grupos de participación de la empresa. Es decir, ahora estoy hablando, ustedes los tienen, el Copaso, los líderes de seguridad, tenemos un programa de innovación muy bonito. Y finalmente, yo diría que lo llamo como el tapete sobre el cual se construye todo el bienestar en una empresa.
Y ese tapete o ese piso se llama la seguridad y la salud en el trabajo. Unos trabajadores que no se sientan cuidados en una organización tienen una percepción muy distinta de su organización y es una variable muy importante para el tema del clima. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias por hacerse, Fernando, por la invitación, por este reconocimiento pues, que le hace a la empresa y por la confianza en nosotros pues, por venir a compartir acá. Es todo un honor compartir con ustedes pues, una experiencia de Isagen que se ha construido a través de los años. Fernando nos hace una pregunta muy concreta y es cómo en estos años pues, Isagen ha logrado gestionar el clima. A ver, el clima, Isagen es una empresa industrial y comercial del Estado, para los que de pronto no saben mucho de Isagen. Es una empresa que tiene participación del 57% de la nación y el 43% de empresas ya privadas y de la socialización que hizo de las acciones para algún sector de la población de Colombia. Nosotros creo que el clima lo hemos concebido, hemos ido trascendiendo de verlo como una medición, como lo mencionaba Fernando al principio de la charla, sacarlo de la medición y dejar la medición solo como un indicador y llegar al fondo de lo que realmente es el clima. ¿Por qué tiene razón de ser el clima organizacional dentro de la organización? Medirlo, trabajarlo, gestionarlo. Pero para eso, pues, eso no ha sido solo, eso ha venido unido a todo un trabajo que hemos hecho en gestión humana. Y como lo decían ahora, es empezar por el reconocimiento de lo que es la gestión humana y para quién se hace gestión humana. Y cuando se dice que las organizaciones somos las personas, pues eso tiene que ir mucho más allá de las palabras. Entonces en Isagen lo que empezamos fue por diseñar un modelo de gestión humana que reconociera integralmente al ser humano, que entendiera a ese ser humano. Porque el clima y la cultura son emergentes. Al último, lo que tú mides es un resultado de algo que emerge de toda una gestión que tú haces con personas. Y esa gestión que tú haces con personas, pues obviamente se refleja en las variables que tú mides en el clima, tanto a nivel de directivos como a nivel de trabajadores, e incluso a nivel de junta directiva y demás, porque esto tiene que tocar todas las instancias de la organización. Entonces lo que nosotros hemos venido trabajando, y creo que hace parte como del secreto de Isagen en estos resultados, es que concebimos un modelo de gestión humana que reconoce al ser humano integralmente. ¿Qué es integralmente? Reconocemos que somos personas únicas, o sea que yo no tengo un doble, eso de la media naranja termina siendo un cuento donde cuando uno se casa después se da cuenta que pues, caso con el medio limón o con la media papaya, donde reconocemos que en esa misma calidad de ser humano somos cambiantes, somos dinámicos. Entonces hay que reconocer que todos somos susceptibles de cambio, de transformación, donde reconocemos que cada cosa que hacemos como seres humanos no la hacemos para nosotros mismos, son cosas que tocan a otros seres humanos. Entonces eso lo hemos declarado como que los humanos somos trascendentes. Y por último, son muchas otras variables, pero otra de las variables a las que estamos apostando es que somos responsables de sí mismos, de cada cosa que hacemos. No es nuestro jefe, no es nuestro compañero, no es el papá, no es la mamá, el responsable de lo que a mí me pasa en la vida. A partir de esa concepción, entonces nosotros, y entendiendo que la cultura es un emergente, cuando digo un emergente es la cultura de una organización, de una sociedad, se evidencia en los comportamientos de las personas, pero los comportamientos que se incorporan en conciencia y que se despliegan permanentemente de una forma habitual, tranquila, ¿sí? No inducida, no forzada. Entonces, entendiendo todo eso, nosotros hemos trabajado el clima unido a 4 grandes cosas, y es a la cultura, al cambio, a la comunicación y obviamente el clima, lo llamamos las 4 Cs. Pero todo esto entendiendo que el trabajo se hace desde cada uno de los elementos de la gestión humana. Y como estamos hablando con seres humanos, entonces hemos hecho un trabajo bien importante en un tema que hemos llamado interrelaciones, en donde lo que hemos hecho
desde el coach ontológico, que estoy de acuerdo contigo, hemos trabajado dos grandes aspectos para poderles dar sentido al reconocimiento del ser humano y a que ese ser humano en medio de esa diferencia pueda construir con el otro. Entonces en las interrelaciones trabajamos dos grandes cosas. Una, ¿cuál es? Una es el reconocimiento del otro, el respeto por el otro. Pero ahí no se queda la cosa, porque yo puedo reconocer al otro, entender que el otro es diferente, pero viene la otra pregunta, ¿y yo cómo hago para trabajar y construir con el otro? Entonces el otro elemento es el tema conversacional. Estamos haciendo un trabajo muy importante, muy profundo en lo nuestro para aprender a conversar con el otro. Si logramos esos elementos, que ya venimos en un trabajo de hace 2 años, este es el 3er año en el que le estamos apostando a eso, a nivel de toda la organización, creemos que podemos mejorar todo ese ambiente laboral, podemos generar espacios reales de conversación en donde todo fluya más fácil, en donde la organización desde un modelo de negocio pueda dar cuenta de los propósitos que se ha establecido en ese modelo de negocio. Bueno, muchísimas gracias. Aquí ya se dan cuenta ustedes ahí, el tema está enganchado con muchos elementos, con filosofía, con la teoría organizacional y con muchas cosas, porque el tema es complejo. Yo quisiera como destacar unos elementos que me parece que son importantes en lo que ellos tres han mencionado. Uno es el tema de la convicción de que las personas son centrales en la organización. Y otro que no está muy explícito, pero que es evidente para los que observamos el proceso desde fuera, es la capacidad que han tenido estas organizaciones de pasar de los números, de las cifras, a los hechos de la vida cotidiana. Y cuando ellos se enganchan con hechos de la vida cotidiana que logran asociar con los números, ahí es cuando se comienza realmente la posibilidad de hacer gestión, porque la gestión se hace allá, ¿no es cierto? No se hace sobre las cifras. Bueno, hay una riqueza de respuestas que ya ustedes mirarán si tienen interés en abundar en esas respuestas. El tema siguiente es el siguiente: ¿cómo han involucrado a los jefes y a la alta dirección en la gestión del clima organizacional? Esto porque con mucha frecuencia en muchas organizaciones el tema de la participación de los jefes es clave, porque ellos tienen un potencial muy fuerte de afectar la calidad del clima, pero también porque muchos de ellos son esquivos al tema. Entonces, muy interesante conocer cómo han logrado que los jefes en sus organizaciones se involucren en el tema. Doctora Luz. Yo me voy a pegar una desatrasadita porque en la primera pregunta hablé pues mucho de la combinación marina, que me parecía importante tener ese contexto, pero igual va a responder la pregunta. Nosotros cuando recibimos el diagnóstico de clima, lo primero que hacemos antes de socializarlo es pasárselo al director de la obra. Acuérdense, obra es para nosotros, obra para nosotros son unidades de negocio. Lo conoce de primera mano. Después viene Cincel, hacemos una reunión y ya Cincel socializa con la alta dirección, empieza desde ahí, con la alta dirección los resultados. Luego nosotros en desarrollo humano socializamos con todas las personas de la obra los resultados. Posteriormente, cada área o cada sección o cada servicio, cada división se reúne a su interior en unos grupos foco, y analizan esos resultados y dicen y miran por qué sacaron, por qué obtuvieron esos resultados, sea factor de éxito para continuar haciéndolo, o sea posibilidad de mejoramiento. Ya habiendo analizado lo que hace que se tenga un resultado, entonces nosotros conformamos unos comités de clima, y eso es clave porque es la participación. Cuando uno da participación a las personas se involucran necesariamente, es que no hay de otra manera, porque le dan oportunidad a las personas de dar sus ideas,
de involucrarse y de decir, vea, usted es importante, con usted vamos a sacar esto adelante. Nadie se queda atrás. Cuando es mi idea la que yo voy a defender, la que está puesta ahí, yo le meto todo. Entonces, esa participación en los comités de clima para nosotros ha sido factor de éxito. Y en esos comités de clima entonces ya se decide qué se va a trabajar, qué variables, cómo se va a trabajar. Y entonces ya venimos y tenemos capacitaciones. Y ahí vamos, por ejemplo, el coaching, nosotros dimos 64 horas de coaching a todos los directores y jefes. Entonces ahí es donde vamos metiendo a los jefes. Y nos certificamos en coaching con 64 horas y quedó un trabajo muy lindo para la institución. Eso ha sido importantísimo. Y ya en casos individuales vamos haciendo un coaching individual. Estamos en este momento trabajando en una capacitación muy linda que se llama Escuela Servicio. ¿Cómo vamos a servir más que un libreto? Como nosotros tenemos la mayor parte del área de la salud, mi cliente, que es una persona que está sufriendo, nosotros podamos darle todo el apoyo necesario y ese apoyo sea parte de su alivio físico. Hacemos talleres, campañas, publicaciones internas, etc. Todo eso lo promueve el Comité de Clima. Y después hacemos unas encuestas de seguimiento. Pero el factor de éxito aquí es la comunicación de cómo estamos y la participación. Ahora, esa comunicación y en esa participación el jefe tiene todo que ver. Sin que el jefe no esté comprometido, prácticamente no arrancamos, porque el jefe es el que lo va a jalonar, el compromiso del jefe es el que va a hacer que sus subalternos, sus dependientes entre a ese ritmo de la gestión. Entonces, el compromiso de la dirección es básico. También tenemos, y la institución así lo ve, que necesitamos una partida económica. Y entonces se presupuesta, ya en todas las obras presupuestan para el clima, entonces ya se va interiorizando que el trabajo del clima es un trabajo institucional. Pero más que eso, porque la verdad es que no gastamos mucha plata, no por amarrado, sino porque no se requiere mucha plata, lo que se requiere es el compromiso de la alta dirección y el compromiso de los jefes. Los jefes, sintiendo que eso es lo que deben hacer, lo hacen y la gente lo siente y la gente responde a eso. Bueno, el cómo involucrar a los jefes, creo que lo hablé en la respuesta anterior, pero lo ampliar un poco. Yo digo que el tema de formación a los jefes, digámoslo abiertamente, las universidades no tienen, y yo diría que en la gran mayoría de programas tienen una gran falencia en el tema de formación de liderazgo, en el tema de formación se les olvida que los ingenieros, se les olvida que los abogados, se les olvida que los administradores tienen que manejar recursos humanos, se les olvida lo fundamental. Entonces, cuando llegan a las organizaciones, ellos llegan con todas las competencias técnicas, pero no tienen todas las competencias para entender y para manejar recursos humanos. Yo tengo una teoría en Colcable y les digo a todos, cuando me reúno con los líderes de los procesos, les digo que les tengo una mala noticia, que lo único que le pagan por ser gerente de recursos o jefe de recursos humanos en la compañía es a mí, pero que yo no soy el jefe de recursos humanos, yo no puedo ser el jefe de recursos humanos de tanta gente. Eso es una utopía. Los jefes de recursos humanos son los líderes de los procesos. Entonces, los líderes de los procesos tenemos que formarlos, necesariamente. Entonces, la formación es crítica y aquí sigo un poco con eso de que en alguna ocasión alguien me compartía y creo que en un texto también lo leí en alguna ocasión que ser jefe de recursos humanos es gerenciar emociones y definitivamente yo creo que eso es lo que hacemos los gerentes de recursos humanos, gerenciar la emocionalidad de la organización. Y aquí entro en el tema de por qué tan importante y por qué privilegiamos tanto todo el tema de coaching ontológico, porque tenemos que enseñarle a nuestros jefes a que manejen todo ese tema de emocionalidad, todo ese tema de lenguaje en la organización, todo ese tema, no más el tema corporal. Hablar de la corporalidad, pues como se habla del coaching, es determinante para que un jefe sea bien o mal recibido. Y por eso hay un tema, y nosotros lo estamos trabajando muy intensamente en este momento, y es todo lo que tiene que ver con coaching conversacional. O sea, explicarle a un jefe qué es una oferta,
explicarle, que es una promesa, que es un juicio, que es una declaración, para que él entienda cuándo declara, cuándo promete y no cumple, cuándo emite juicios. Porque eso son unas organizaciones, unas redes conversacionales muy fuertes que hay que intervenirlas para que la interrelación entre todas las áreas funcione. El hecho también de que los jefes, ¿cómo los involucramos? Pues les tengo una noticia, el presidente de la compañía tiene el indicador de clima organizacional y de ahí baja en cascada por todos los procesos. Entonces, hace parte de los indicadores de desempeño, lo he hecho también ahora, pero hay una cosa más importante, más que formar, es que la formación se concrete en acciones. Entonces, hay que tratar de coger todo lo que pasa en la organización. Pongo un ejemplo, las conversaciones. Nosotros lo llamamos, por ejemplo, como el lenguaje es tan importante, nosotros no hablamos en la compañía de evaluación de desempeño. Tenemos la tarea pues, por del colegio de la universidad de evaluar, sino que nosotros la llamamos conversaciones de desempeño. Entonces, en las conversaciones de desempeño tratamos de decirle al jefe, vea, practique la escucha, vea, aprenda a retroalimentar, todo ese tema de conversaciones efectivas. Una cosa muy importante es que la promovemos permanentemente, hace mucho rato no existe en la compañía el término supervisor, porque supervisar es vigilar, y en la organización no hay que vigilar a nadie. Entonces utilizamos la figura de coordinador. Entonces cambiar el lenguaje sí significa, porque coordinar es acompañar, es asesorar, es ayudar, y ahí está la parte del servicio de parte del jefe. Entonces promovemos mucho, y lo decimos expresamente en muchos escenarios en la organización, a los jefes que debe haber humildad y sencillez frente a sus colaboradores. No, cero soberbia, cero prepotencia, están al servicio de su gente a cargo. Entonces yo privilegiaría mucho en este tema de involucrar a los jefes, reitero y termino con lo que empecé, el tema de formación es un factor crítico y definitivo para que esto funcione. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este es un tema bien importante porque es otro de los elementos que, como lo han mencionado ellos, nosotros también en ISAGEN lo hemos identificado. O sea, la dirección de la organización tiene un papel protagónico, determinante en lo que es el tema de las transformaciones y de los logros de las organizaciones. Entendiendo eso, nosotros en ISAGEN pues hemos hecho varias cosas orientadas a desarrollar a los jefes. ¿Por qué a los líderes? Más que jefes, el líder es el concepto. A los líderes, ¿por qué? Porque eso es como en la vida normal. Todos queremos ser papás, nos sentimos ser capaz de ser papás, pero el día que ese niño está ahí llorando, ya nos encartamos y no sabemos qué hacer, por más voluntad que tengamos. Entonces, eso nos pasa a todos. Podemos tener mucho potencial para ser directivos, pero otra cosa es el día, como le decían acá los compañeros exponentes, el día que a mí me dicen, mire, ahí tiene 5, 10, 15, 20 personas, seres humanos, trabaje con ellos, gestiónelos, logre cosas con ellos y que ellos, apoyando en usted, logren cosas. Entonces, entendiendo eso en ISAGEN, le hemos trabajado muy fuerte al concepto de liderazgo, empezando por identificar no solo los directivos potenciales de ISAGEN, o sea, las personas que tienen el potencial, sino también a los directivos actuales, evaluarnos para saber cuál es el gap que tenemos para ser directivos en ese perfil que definimos en ISAGEN. Un perfil que está basado en elementos muy sencillos, más que técnicos, entendiendo que cada persona que se siente en un cargo debería tener conocimiento suficiente en la parte teórica. Le hemos apostado a unas competencias básicas que creemos que desarrollándolas podemos lograr mucho con las personas. Hemos apostado a jefes que tengan vocación de servicio, o sea, directivos que realmente sientan amor por el otro, ganas de ayudar al otro, que sean sensibles frente al otro. Le hemos apostado a directivos que aprendamos a desarrollar a otros, que eso no es fácil, ayudarles a otros a encontrar el camino y a trasegar ese camino.
y por lo tanto viene la otra competencia, que aprendamos, que sepamos acompañarlo en ese desarrollo. ¿Eso por qué? Porque el clima, como les dije, es un emergente que está basado en percepciones, en sentimientos, en emociones. Como está basado en eso, pues necesitamos jefes que sean capaces de llegar y motivar a la gente, de que la gente le encuentre sentido a la organización, sienta pertenencia por esa organización. Pero obviamente jefes que te conecten eso también con el modelo de negocio, porque no puede ser una cosa altruista, es decir, utópica, emocional, romántica, sino que tiene que ser también conectado con un modelo de negocio. Pero como enseñar eso, ustedes me preguntaban, bueno, ¿y cómo se logra eso? Pues lo hemos logrado no solo en trabajos profundos a nivel de orientaciones de coach ontológico y con el tema de interrelaciones, sino que hemos creado un concepto que llamamos en la escuela de directivos. Y la escuela de directivos lo que busca es desarrollar a esos líderes potenciales y a esos líderes actuales en aspectos que tienen que ver tanto en el conocimiento organizacional como en el tema de todas las herramientas de gestión de la empresa, pero más que eso, ayudarlos a desarrollar en sí mismos como directivos desde estas 4 perspectivas. Es un programa diseñado a 3 años, se gradúan las personas, los acompañamos y demás. ¿Por qué creemos esto? Porque más allá del resultado del clima, el resultado lo que te muestra es un indicador, un evento que hay que revisar y que hay que atender. Yo puedo conocer inclusive el inductor que lo genera, pero la pregunta es, ¿y cómo lo manejo? Entonces lo que estamos tratando es que los líderes de nuestra organización estén en la capacidad de entender la situación, de entender ese inductor, ese resultado de clima y poderlo en el día a día con su equipo de trabajo, con sus personas, poder hacer realidad las acciones que se definan que vamos a hacer tanto a nivel corporativo como a nivel individual de cada uno de los equipos de trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. Yo era retomar unos 3 conceptos importantes que ustedes han presentado aquí. Uno es que es indispensable la preparación de los jefes, la formación en los temas humanos y en los temas de gestión. Segundo, es importante conseguir que el jefe entienda que la gestión de las cosas de las personas de su equipo son su tarea y no es la tarea de gestión humana. Y eso es uno de los rezagos de la formación en la universidad, que le preparan a uno, como decía el doctor, como técnico, pero alejado de las cosas de la gestión humana. Y un tercer elemento que me parece muy interesante de destacar aquí es la visión del rol de jefe como un rol de servicio, que a veces antagoniza un poco con la visión del jefe como un príncipe, como un rey, como una persona superior. Bueno, en resumen, importante hacerle gestión a esos personajes que son críticos en la cultura de las organizaciones y del clima. Tercera pregunta, ¿cómo ha visto que la gestión del clima organizacional en su institución afecta la calidad de la vida de las personas? Entendida la calidad de la vida de las personas como el generar efectos benéficos sobre su salud, sobre su desempeño, sobre su bienestar, sobre su desarrollo y su crecimiento personal. ¿Cómo la gestión del clima puede afectar o promover esos efectos? Gracias. Recogiendo lo que habíamos dicho en las otras preguntas y resumiendo en 2 palabras, la gestión del clima, lo más importante para nosotros ha sido comunicación y participación. Cuando se da participación a la gente, cuando se le dice a la gente, mire, de sus ideas vamos entre todos a construir, porque al fin y al cabo el clima organizacional es una construcción colectiva, vamos a construir algo mejor para todos. Las personas se involucran, las personas se meten con todo el cuerpo, porque es que lo tienen desde su interior. Entonces, dar participación a las personas es lo más importante. ¿Por qué? Porque las personas
se sienten, perdón la redundancia, importantes en la organización. Si yo me siento que mi trabajo, que mi opinión, que mis ideas son importantes para la institución, yo me voy a sentir muy bien y yo voy a entregar todo lo que tengo para entregar. Sentirse bien es también sentirse reconocido como una persona con toda su dignidad. Eso es básico para que las personas estén entregando todo su ser. Si eran las cosas que uno encuentra en unos comités de clima, personas que uno las vio de un perfil que nos irán a aportar, salen con unas bellezas. Eso, junto con todo un trabajo de la institución, de bienestar laboral, todo lo que puedan hacer desde su organización, para que las personas se sientan importantes y se sientan que en el trabajo están realizándose como personas humanas, es lo más importante. Pero el gran secreto que la congregación mariana tiene, yo se los voy a soltar ya. Tenemos un programa fundamental. Ese programa lo lidera el director general de la congregación mariana, que es un sacerdote de la Compañía de Jesús, para que todos entendamos, jesuita. Es quien lidera el clima organizacional, es el padre Mario Franco. Y tiene un programa que se llama Navegando Mar Adentro. Navegando Mar Adentro cada mes reúne a todos los directores, jefes y coordinadores, no supervisores, sino coordinadores. Más o menos un grupo de 80 personas cada mes. Y empezamos desde el 2005 con él a entender el principio fundamental que nos rige en la institución, que yo, más que un valor, para mí es un principio, se llama sentido trascendente de la existencia. ¿Qué es eso? Es saber que un trascendente, para nosotros es un Dios católico, todos tenemos un trascendente, todos tenemos un ser que nos dio ese principio, que ese trascendente nos creó, y fuera de crearnos, no nos creó y no nos soltó ahí pues chiquitos llorando, sino que fuera de crearnos, nos sostiene día a día con su amor, porque es una palabra, es el amor. Entonces cuando uno se siente amado de esa manera, uno entrega todo y no se queda con nada. Entonces es lo que hablamos ahorita, que la tarea de los jefes, más que ser una posición de poder, es una posición de servicio. Entonces cuando nosotros desde el trascendente encontramos que es el servicio como jefes lo que tenemos que hacer, todo cambia en la vida. Entonces en este trabajo Navegando Mar Adentro, con los 80 directores, jefes y coordinadores, viene un efecto cascada, porque cada uno de nosotros tenemos que replicar ese programa en nuestra gente. Estamos, por ejemplo, en este momento con una super ambición, que es que todos, como nosotros nos rige los principios ignacianos, o sea, San Ignacio Loyola, todos los 1.300 empleados hagamos ejercicios espirituales. Es un trabajo súper ambicioso. ¿Pero para qué? Para que uno sea tocado por el amor de Dios. Y uno tocado por el amor de Dios no tiene reversa. Uno entrega todo. Y todo es todo. Desde el director primero hasta la persona. Todos somos muy importantes, pero es cierto que no tenga la responsabilidad más grande de la institución. Entonces, en ese programa, el padre Mario ha hecho cosas muy lindas. Que las voy a resumir. Cristo centrar la misión y cristificar la vida. ¿Para qué eso? Para hacer la entrega. Nosotros tenemos que entregarnos. Es lo que nos... es entregarnos. Esa es lo que nosotros nos marca, lo que nosotros nos hace diferentes. Porque nosotros, cuando ustedes van a la clínica cardiovascular, por poner un ejemplo, lo más conocido, dicen que tienen aquí que son distintos, porque a nosotros nos dicen todo el mundo, propios y ajenos, que tienen aquí que son distintos. Es eso, es la entrega desde Cristo central, la misión. Esa es la perla que tiene la congregación mariana, y eso es lo que hace que la gente trabaje de esta manera diferente. Y
estamos convencidos que es una parte del ser humano. Y que el ser humano va todo al trabajo. Pero si usted tiene calidad, si usted se siente amado y se siente importante, usted lo entrega todo. Esa es como la perlita que traía para hoy de las mujeres. Muchas gracias. ¿Cómo ha visto que la gestión del clima puede afectar la calidad de vida en las internacionales? Definitivamente, yo creo que cuando uno gestiona el clima, la calidad de la vida se mejora de una manera trascendente. Primero que todo, ustedes dirán que uno no llama inclusivo. Primero que todo, líderes de procesos que sean abiertos, que sean participativos, que sean conscientes del rol que tienen en la organización, son los verdaderos promotores del clima. Es decir, líder cuando uno llega a ese, y para eso forma uno, para tratar de que ese líder se comporte de esa manera. Hay un tema muy importante y es el hecho de que si un líder es consciente de su rol, es consciente también de que debe ser objetivo en la gestión. Hay un factor que le hace mucho daño a las organizaciones, que es la subjetividad del jefe. Es decir, no hay nada más dañino que eso. Y eso lo valida el colectivo. El colectivo, yo creo que lo peor que le puede pasar a un jefe es que lo tilden, como decimos antes, que arrosquero. Definitivamente uno se puede formar, y desgraciadamente muchas organizaciones, más grandes organizaciones, son unos círculos de poder, que esos círculos de poder son los que finalmente afectan todo el clima. Porque está faltando algo en la organización. El colectivo lo mira de una manera distinta y dice, aquí no hay justicia. Y el valor de la justicia es un valor muy importante, y ahí si no me pongan a hablar, porque soy abogado, entonces empezamos, no nos alcanza el tiempo. Pero hay un tema muy importante también, que es todo el tema del bienestar. Yo creo que todos hemos notado de que hoy, por ejemplo, se nos están llenando las organizaciones de generación Y. La generación Y viene a las organizaciones, ellos no vienen a vivir maluco, ellos vienen a vivir bueno. Ellos no quieren ambientes tensos, por eso uno pensaría que el futuro de las empresas es que va a haber una rotación alta. Y una rotación alta porque la generación Y no aguanta. Es decir, la generación Y toma decisiones y se va de las organizaciones cuando no es bien tratado. Y es un factor determinante, y no sé si habrán notado, por lo menos lo notamos mucho, y aquí que creo que hay muchas personas que trabajan en la área de selección, habrán notado que ellos preguntan mucho por la vida de la organización. Preguntan por dos cosas. Una cosa que uno preguntaba, pero los de mi generación jamás preguntábamos eso, pues como por respeto. No era respeto, era bobada, no preguntábamos por el salario. ¿A qué salario aspira? Le preguntaban a uno. No, el que la empresa tenga designado para el cargo. No, el señor viene y dice cuánto quiere ganar. Y él dice qué es lo que quiere y a qué aspira. Entonces, estas generaciones buscan mucho eso, buscan ambientes abiertos, libres. Hay organizaciones en las cuales la gente no puede ni reír duro. Eso es importante para estas generaciones. Y esas son las generaciones que están llegando y las generaciones que van a gobernar las empresas. Y ese es el pensamiento de ellos. Y una cosa muy importante, el bienestar y ese equilibrio de calidad de vida lo buscan mucho ellos. Calidad de vida personal, laboral. Yo me sorprendo como una medida tan simple como dar libertad en una organización para el pico y placa genera tanto bienestar. Como que da esa libertad, pues ya no tengo que decir a mi jefe que me toque ir porque tengo pico y placa, porque la organización ya lo tiene establecido. Porque en eso también los jefes hay que formarlos. Hay jefes que quieren tener el empleado ahí, creen que con las horas que lo tienen al lado es suficiente y que esa es la productividad de la organización. Y insisto mucho en el tema del cuidado. El trabajador que siente que su empresa hace los exámenes médicos anuales, que se preocupa por su salud, que se preocupa por su seguridad, que se preocupa por su silla, que su silla no es ergonómica y que hay que intervenirla. Todo ese tipo de detalles de cuidado, los seres humanos, para un trabajador es muy importante ese tema. Entonces, todo ese tema, insisto, es muy importante. Y yo solamente, y lo dejo aquí porque
me salgo un poquito de la pregunta, pero quiero relevar en alguna cosa que nos está pasando en la compañía. Es que el clima organizacional ya es factor no de bienestar, es de competitividad. En alguna ocasión podemos hablar más en detalle de un tema que se llama auditorías éticas y sociales de clientes internacionales a propósito de este país que se abre a tantos TLCs. Nosotros nos hacen permanentemente auditorías éticas y sociales. Y eso tiene no más para hablar de un estándar, de mínimo 25 trabajadores que entrevistan aleatoriamente. Las preguntas del doctor Toro y de Sincel son demasiado sencillas de contestar. Las preguntas de los auditores son demasiado puntuales sobre cómo, y no les pongo sino una pregunta, cómo arranca la conversación con ellos. A usted cómo lo tratan en esta organización. Y de ahí para adelante todo tiene que ver sobre el tema de cómo vive esa persona en la organización. Ese tema de auditoría ética y sociales es un tema que lo van a empezar a escuchar mucho más porque se entiende que este país se abrió hacia TLCs y hacia una mayor competitividad. Muchas gracias. Bueno, la pregunta que nos hacen sobre cómo hemos visto que esta gestión del clima puede afectar la calidad de vida laboral de las personas, yo la voy a orientar conectado con lo que les he venido compartiendo. El clima se mide basado en las percepciones. Las percepciones se generan en la emocionalidad que nos produce la realidad que percibimos o que vivimos. Como es esa realidad la que genera esa emocionalidad, entonces las organizaciones, pues si llegamos a entender esto, pues obviamente debemos de trabajar sobre la realidad, al menos la realidad que ponemos a disposición del trabajador, para que en ese mismo sentido pues él empiece a encontrar respuesta a muchas de sus inquietudes, pero termina siendo un tema también peligroso en el sentido en que no se oriente, porque podría no ser infinito, no tener nunca un punto de llegada. Entonces las organizaciones somos modelos de negocio en donde pues hay unas limitaciones, hay algo que las organizaciones podemos ofrecer al trabajador. Lo importante es que identifiquemos qué es lo que le podemos entregar al trabajador y que lo que le entreguemos se pueda optimizar con base en las expectativas mismas de los trabajadores. Entonces en ISAGEN le hemos trabajado a un concepto que se llama proyecto de vida. Y lo que hemos hecho no es otra cosa que sentarnos con el trabajador, hacer un ejercicio muy estratégico, pero muy sensible, muy humano, en donde le decimos, venga, identifique usted, que lo conoce, pero en una forma metodológica, identifique cuáles son sus expectativas de vida. El clima no es solo la vida laboral, el clima es todo lo que a usted lo encierra como ser humano, es su condición familiar, es su condición social, es su condición laboral, es todo eso. Entonces lo que le estamos diciendo al trabajador o lo que hemos dicho en esta propuesta es, confróntese con sus deseos, con sus propósitos, con sus proyectos de vida. Si quiere, compártanlo, y en la medida en que usted no lo comparta, eso que usted nos entregue, nosotros lo que hemos hecho es llevarlo a nuestro modelo integral de gestión humana y mirar cómo desde el modelo integral de gestión humana, en el desarrollo del mismo, podemos dar respuesta a esas cosas, a esas expectativas, y a las que no igual le decimos al trabajador por qué no podemos dar respuesta a eso. Y eso nos ha permitido ir ajustando un modelo que de alguna forma, pues al final termina en unos trabajadores que encuentran en ISAGEN una forma de realizar su proyecto profesional y personal. Esto nosotros cuando planteamos un modelo de gestión humana tratamos de ser coherentes, tanto en el discurso como en la acción. Es otro de los elementos importantes, la coherencia de lo que tú le entregas al trabajador con lo que él realmente está, de lo que le dices con lo que le estás entregando. Y el otro elemento es la conversación, porque cuando uno se sienta con el trabajador y abre esos espacios de conversación, pues va a lograr que cada uno sepa muy bien qué puede esperar del otro.
y cumplir. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera llamar la atención sobre un par de cosas de todas estas respuestas interesantes que hemos escuchado. Uno, que la gestión del clima organizacional tiene una capacidad importante de impactar la calidad del ser, porque crea un ambiente, crea unas condiciones, exhibe unas expectativas, exhibe unos modos de conducta que crean un ambiente para que las personas crezcan y mejoren en su condición individual. Y segundo, que la gestión del clima organizacional crea también un ambiente de bienestar y de desarrollo. No es la única práctica de bienestar, pero aparte de otras prácticas crea un ambiente en el que las personas perciben bienestar, perciben posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Bueno, muchísimas gracias. La última pregunta que tenemos, yo les voy a proponer que la respondamos muy esquemáticamente. ¿Cómo considera que la gestión del clima organizacional afecta la productividad de su empresa? Esto tiene sentido porque en la perspectiva de la gerencia, una gerencia más pragmática y a veces un poco más utilitaria, pero de todas maneras es responsabilidad de un gerente que cuanta cosa haga y suponga costos o inversiones, pues produzca efectos benéficos para la organización. Pero también sabemos que el clima organizacional es uno de los facilitadores de la productividad de las organizaciones. La pregunta por eso, ¿cómo considera que en su organización se puede afectar la productividad y el desempeño y el éxito de la empresa gestionando el clima? Creo que totalmente. Cuando uno gestiona el ser humano, cuando las instituciones le dan a entender al ser humano que ellos son la esencia de una organización, yo creo que tiene que tocar la productividad necesariamente. Y el que no quiera tocar la productividad, yo pienso que ellos mismos se excluyen. Cuando los empleados de la institución están convencidos que es en esa institución que cuidan de ellos y que ellos son importantes, ellos se quedan ahí y dan todo de sí. Si no quieren dar de sí, ellos mismos se excluyen, ellos mismos se van de ahí. Ni siquiera a veces uno los tiene que sacar, ellos inmediatamente se van. En el caso nuestro ya ven que es como especial, es como distinto, pero en el caso nuestro es llegar a que los empleados tomen conciencia, estén convencidos de que su esencia como ser humano es la entrega. Cuando uno tiene eso interiorizado como su esencia, que yo debo entregarme porque ya decía el doctor, es mi estilo de vida, es mi meta en la vida, es lo que yo debo hacer. Obviamente la productividad tiene que ser buena, tiene que ser excelente, se ven los resultados. Entonces, definitivamente trabajarle al ser humano es lo que va a generar la calidad de vida de la organización y la productividad que se desea. Bueno, pues ahora del tiempo, pues voy a ser muy breve también con esta respuesta porque en parte también le hemos tocado ya. A ver, yo diría de una manera muy esquemática la respuesta. Y es que si uno tiene una cultura organizacional muy fuerte y la fortalece todos los días y la gestiona, hay mayor compromiso de los trabajadores. Y obviamente, si gestionas, hay una relación interpersonal más armoniosa. Nosotros tenemos una competencia organizacional en Colcafé que se llama negociación. Negociación es toda esa interrelación de todas las áreas y eso genera productividad. Pero ¿qué más y qué es lo determinante? Y terminamos con lo mismo que hemos insistido todo el tiempo, y es lo que genera la productividad es que usted, cuando tiene líderes de procesos bien preparados, ellos tienen esa capacidad de conciliar la productividad y la gestión humana de la gente. Es que si ellos trabajan y armonizan esos dos aspectos, tienen gente tranquila. Hay que decirlo abiertamente, la gente tranquila, la gente libre en el trabajo, de tensiones, la gente motivada
hay gente más productiva. Eso es un círculo virtuoso. Entonces, resumiría la respuesta. Bueno, como lo han manifestado, pues hemos ya dado muchos elementos. Realmente los seres humanos en una vida laboral, en cualquiera de los escenarios de la vida, nos movemos en los aspectos del ser, el saber y el hacer. Las organizaciones nos orientamos mucho a entregar el saber a las personas. Hoy la gestión humana se está orientando más hacia el ser, entendiendo que saberes sin seres, pues obviamente terminan siendo no tan productivos. Y en la medida en que yo puedo identificar los comportamientos y esas conductas que asociadas al trabajo y al ambiente laboral son productivas, pues eso ayuda a que las personas puedan desplegar más. Pero hay otro elemento importante y es el hacer, las oportunidades que usted dentro de la organización le genera a un trabajador para que en la medida en que se desarrolle en su ser y en su saber, pues pueda tener posibilidades de optar a de llegar a esas oportunidades y obviamente crecer la organización. Y cuando digo oportunidades no necesariamente de ser jefe o de subir, sino muchas oportunidades que dentro del gestión humano pues se puedan dar a los trabajadores. Pero hay un elemento que es el más determinante y es la motivación. Usted puede tener personas con mucho saber, con mucha condición personal para elaborar un trabajo, darle toda la oportunidad laboral para que él lo desarrolle, pero si usted no logra mover la motivación de ese ser humano, se quedará en un trabajador normal o ni siquiera a ese punto llegará. Usted logra de la gente todo lo que usted desee si logra tenerlos motivados. Y cuando uno motiva a un trabajador, encuentra una persona empoderada, comprometida, ¿sí?, que quiere la organización, honesta y demás. Y si logra eso, pues obviamente los trabajadores en las organizaciones estamos para darle sentido y para lograr los propósitos empresariales. Entonces cualquier estrategia empresarial que uno diseñe en una organización, por más bien plasmada que esté en el papel, no es nada si usted no logra llevar a esos seres humanos a ese punto del ser, el saber y el hacer, pero con motivaciones reales, incorporadas en su ser, en conciencia. Ese día logrará una persona que desplegará todo su potencial a disposición de la organización. Y si logra esas personas, pues obviamente va a lograr un estado de satisfacción, de tranquilidad, de felicidad, que va a redundar en un elemento que todos llamamos clima organizacional, y que cuando usted haga la medición, pues la percepción va a ser positiva. Bueno, yo veo aquí una secuencia de eventos que ellos han mencionado que son interesantes y que están asociados a lo que la literatura científica especializada ha puesto en evidencia, que es que el clima organizacional contribuye a la calidad humana de la organización y de las personas, por supuesto. Calidad humana está asociada con niveles positivos de desempeño y de productividad individual y colectiva. Y si eso es así, indudablemente la organización tendrá que ser productiva, lo cual no significa que una organización pueda ser productiva exclusivamente con calidad humana. Necesita finanzas, necesita recursos, necesita otras cosas, pero todas esas cosas, sin la calidad de quien mueve todos esos procesos y todos esos elementos tecnológicos y económicos, pues difícilmente podrá ser una organización exitosa y productiva. Sobre esto hay una investigación importante que ha puesto en evidencia esa relación. Bueno, hasta aquí hemos tenido unas respuestas interesantes, posiblemente muy limitadas por el tiempo. Yo sé que en cada una de las organizaciones podrían hablarnos aquí mucho tiempo sobre sus experiencias, sobre los efectos de las experiencias, pero bueno, era lo que teníamos previsto para este encuentro. Yo les quisiera, abusando un poquito de ustedes, de su colaboración, porque ya estamos corridos del tiempo, proponerles 5 minuticos para que las personas que tengan alguna inquietud o intervención muy cortita la presenten a los panelistas que quieran. Por favor.
sido las principales herramientas para desarrollar esa motivación positiva en la gente? ¿Cómo hacer para desarrollar, digamos, esa motivación para la La conversación. comunicación? Pero más que comunicación, porque es que comunicar es un concepto que se puede quedar corto frente al concepto conversación. La conversación se da en un ambiente en donde no hay verdades absolutas, en donde se respeta la verdad del otro, en donde yo parto de escuchar al otro para mirar en cómo piensa, cómo ve el tema, cómo ve el asunto, lo contrasto con el mío y me abro a entregarle, a regalarle lo que yo pienso, como yo veo las cosas, y a partir de eso la disposición genuina de cada uno de construir conjuntamente sobre un propósito único, común, no sobre el propósito mío ni el tuyo. Y cuando yo hago esa conversación basada en un propósito de organización, pensando en que no trabajamos ni para mi jefe ni para mis compañeros, sino para una organización que en últimas no tiene nombre, se llama ISAGE, es el letrero, y que todos somos colaboradores que estamos construyendo para que ese letrero se posicione y salga adelante con propósitos. Ese día esas conversaciones son productivas. Por lo tanto, la esencia es eso, aprender a conversar. Por favor. Frente al tema de la conversación, que ha sido pues como transversal, digamos que una empresa, para implementar la cultura de la conversación previo a cuáles serían como las actividades claves que tendría que hacer para lograr espacios de conversación efectiva. O sea, no puedes llegar a conversar hoy porque entonces vamos a conversar. ¿Cuál es el previo? Pues a ver, yo hablo mucho como coach, pero la conversación, para que una conversación sea efectiva, son como tres grandes cosas. Una es el reconocimiento a la diferencia. Yo soy diferente, que lo que es diferente, que podemos pensar distinto. Si tengamos dos ojos, nosotros mismos, los dos ojos son distintos, miramos en detalle. El segundo es aprender las herramientas conversacionales, que son todos los actos lingüísticos, que habla ahorita el doctor Darío. Eso es muy importante porque eso me lleva a mí a poder construir una conversación efectiva con el otro. Y el tercero, más importante, creo de todos, es la humildad, la capacidad de escucha, de estar abierto, de no cerrarse en posiciones, porque decía ahorita, si estos tres elementos se dan, entonces para trabajar eso pues hay que desarrollar programas en donde se atiendan los tres aspectos y se le ayuda a las personas a entrar en ese mundo conversacional. Yo quería saber cómo están conformados esos comités de clima de los que tú nos hablabas, porque es una comunicación en cascada, pero finalmente esos comités, ¿por quiénes están conformados? En cada área o servicio se reúnen y nombran un comité. Son más o menos cinco personas nombrados por ellos mismos y tienen un periodo. Nosotros nos nombramos por un periodo de 6 meses y se rota, de tal manera que todas las personas del área del servicio de la división tienen que pasar por por ser miembro del comité de clima y así dar pues todas las ideas en el mejoramiento del mismo. Por favor. Usted hablaba de la importancia en la selección de líderes, pues como muy cautelosos. La pregunta mía es, cuando se trabaja en la empresa pública, donde los procesos de selección son diferentes y a veces los líderes o los jefes de pronto no tienen tanta conciencia de los influencers que pueden ser en esa parte del clima organizacional, ¿cómo generar esa conciencia, pero teniendo en cuenta que es el sector público? Sí, en Colcafé, en el grupo Nutres hay una cosa declarada, y es que partimos de la base que todo el que estamos contratando tiene las condiciones técnicas. Nosotros vamos a buscar a una plantilla, eso lo damos por chuleadito, pero siempre en el proceso de selección definitiva las condiciones humanas de adaptabilidad a la cultura nuestra son las que determinan la selección definitiva. Eso lo tenemos nosotros. En el tema del sector público, yo le voy a dar una herramientita para que la vaya trabajando. La
ambiente es la ley. Yo creo que el día que el sector público entienda que gestionar clima organizacional es una obligación, el día que ellos, esperamos que las entidades públicas empiecen a internacionalizarse mucho, de hecho, hay unos eventos muy grandes, van a empezar a ser sometidas a esas auditorías éticas y sociales. Y en esas auditorías éticas y sociales, un tema muy largo, dentro de las cosas que investigan a la hora de selección es los criterios para la selección. Realmente yo diría que desde el punto de vista legal entender eso, pero desde el punto de vista de vida, de organización, entender que esa es la mejor vida. La mejor vida es donde la gente se sienta tratada en igualdad de condiciones y donde y tratar, por lo menos la ley ha intentado hay muchas entidades que lo tienen por fortuna ya establecido de que tienen que ser procesos abiertos y públicos. Pongo un ejemplo de las públicas de Medellín, tienen procesos abiertos y públicos. Y yo conozco gente que ha entrado por los méritos allá, no tiene ningún político conocido para que le ayude. Entonces, hay que trabajar en esas dos líneas, pero yo digo que la fuerza de la ley muchas veces es la que va cambiando como el modo de pensar. Realmente hay un camino muy largo todavía para recorrer en el sector público, desgraciadamente, porque lo ideal sería que se comportara como la ley privada. Última preguntita, ¿Qué tan conveniente es hacer un reconocimiento, dar reconocimiento a las áreas que tienen un buen ejercicio de gestión, digamos, de liderazgo en este tema de clima organizacional? Yo creo que el mayor reconocimiento es en el momento en que se hace la socialización de resultados. Yo creo que eso, la gente, las áreas se sienten supremamente bien, es lo que percibo yo. Cuando nosotros normalmente, fuera de los resultados que nos dan nosotros hacemos ya otra sectorización como de resultados, ya lo bajamos un poquito más, como a cada área, porque cada área requiere ver el apoyo. Entonces, yo siento que la gente cuando queda en unos altos estándares, mejor dicho, se sienten allá supremamente bien. Yo creo que eso motiva mucho. Yo creo que eso queda implícito. Al dar los resultados quedan muy implícito, pero las empresas, de acuerdo a su cultura, podrían perfectamente generar espacios internos de reconocimiento al clima, y me parece que sería realmente muy válido y muy potenciado. Quiero complementar un poco y es el tema de la cultura. O sea, la cultura se logra cuando las personas adoptamos comportamientos permanentes y en conciencia, o sea, en el tiempo, que son sostenibles en el tiempo. Los reconocimientos, excepto los cualitativos bien orientados, los cuantitativos terminan siendo unos inductores no muy sanos. ¿Por qué? Porque pueden motivar comportamientos que van a estar mientras esté el reconocimiento. El día que no esté el reconocimiento se pierde el comportamiento, pero cuando uno logra, y también para la pregunta que se pregunta sobre cómo lograrlo en el sector público y demás, es un tema de cultura. Si uno lo lleva desde el concepto de cultura, incorpora comportamientos en la organización, llega hasta los trabajadores y los trabaja en conciencia para que como adultos y seres humanos entendamos que es para mí primero que para cualquier cosa importante y bueno. Ese día lograremos que una organización empiece a reflejar una cultura distinta y ese día lograremos cambios que se van a reflejar en un ambiente laboral distinto. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a la doctora Victoria, al doctor Julio César y al doctor John Jairo